Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast de la receta para el desarrollo sostenible de Santander. Esta receta está conformada por 4 ingredientes apalancadores de progreso, con los que se pretende erradicar la pobreza, crecer a una tasa mayor del 6% y además poner a Santander en el radar como una región sostenible, inclusiva y con un desarrollo constante. Hoy tenemos una invitada muy especial, es Lida Maritza Rivera Martínez, quien es la coordinadora del programa de Administración Turística y Hotelera de la UNAP, Universidad Autónoma de Bucaramanga, y además fue la autora del capítulo de Turismo en el Informe de Desarrollo de Santander 2022. Bienvenida, Lida, a nuestro cuarto ingrediente que se llama Tenemos una tierra biodiversa. Ay, Marcela, muchas gracias por la invitación y realmente el tema me encanta. No solo desde el tema turístico, sino todo el potencial que hay de biodiversidad, que creo que también es parte de lo que debemos empezar a conocer para poder proteger y para poder aprovechar. Muchas gracias. Bueno, de manera virtual también tenemos como invitada a María Angélica García, quien es la alcaldesa de Betas. Muchas gracias, María Angélica, por acompañarnos. Bienvenida. Hola Marcela, buenos días para ti y para todos. Un gusto también estar en este espacio. Vamos a dar un poco de contexto del tema que vamos a hablar hoy. Santander ha sido un departamento que se caracteriza por sus diversos ecosistemas, climas, paisajes, especies, y somos un territorio, Lida, que lo conversamos ahorita antes de comenzar, en donde Santander tiene una cantidad muy interesante de áreas protegidas y ecosistemas estratégicos. Cuéntanos un poquito acerca de qué se tratan estas áreas protegidas y por qué ecosistemas estratégicos. Bueno, en general, el sistema de áreas protegidas es como guardar los tesoros existentes en el departamento. En Colombia hay, digamos, toda una estructura de un sistema de áreas protegidas y en Santander también se ha aumentado, se han mejorado los indicadores de este tipo de áreas. ¿Cuál es la importancia de las áreas protegidas? Pues son áreas que son representativas de diferentes ecosistemas, son áreas que son también importantes porque proveen o especies, tanto de vegetales como animales, que son importantes para la vida, pero también son importantes porque son aquellas de las cuales nos abastecemos o generamos aquello que llamamos los beneficios por ecosistemas estratégicos y que nos brindan servicios ecosistémicos tan importantes como la provisión de agua, como el oxígeno, como los materiales para vivienda. Digamos, tiene que ver con todo el concepto de cuáles son los beneficios que recibimos de la naturaleza y el protegerlos para poder garantizar a futuro esa subsistencia y es atesorar y guardar y ser, digamos, conscientes de que existen y que es nuestra responsabilidad también resguardarlas, ¿no? En torno a áreas protegidas, pues en Colombia se ha aumentado, hay diferentes categorías que trabajan desde los, digamos, por niveles o de alguna manera jerarquías, si pudiéramos decirlo, locales, regionales o nacionales. Y pues Santander, tengo que decir que a nivel nacional solamente tiene 2, hay 2 que son muy importantes, que es el Parque Nacional de los Yariguíes y está el Santuario de Fauna y Flora de Guanentá, Alto Río Fonce. Son como las 2 más, digamos, en importancia. Estas son las importantes porque son declaratorias que ha logrado a nivel nacional, pero pues a nivel regional y local son muchas más porque en total tiene 77, solo que la mayor parte de ellas, si hay que decirlo, es un esfuerzo privado porque son reservas de la sociedad civil. De esas 77, 50 son reservas de la sociedad civil, quiere decir que son ciudadanos preocupados y que están diciendo voy a guardar mi bosque o mi espacio natural y eso, digamos, que habla un poco de compromiso. Hace falta, diría, más gestión en torno a lo público. También tenemos 12 que son considerados parques regionales naturales. Dentro de ellos está Santurbán, por ejemplo. Pero sí hay diferentes categorías de manejo que tienen una implicación específica en cuál es el objeto de conservación y, digamos, es responsabilidad de todos por el beneficio que brindan esas áreas. Sí, tú hablabas de la responsabilidad de la sociedad civil. Conozco una persona en Zapatoca, conversaba yo con él acerca de estos temas y él tiene una reserva y él dice que incluso ni siquiera es de él, dice esto no es para mí, esto es un regalo que yo le doy al mundo porque cada vez es menos
el espacio libre que tienen los animales, las especies, para, pues, para andar en su propio ecosistema. Entonces él, por ejemplo, yo le preguntaba, ¿pero tú haces caminatas? Me dice, no, es una reserva que yo le estoy regalando al municipio porque se necesita. Entonces me llama la atención porque si hay personas que se preocupan aún, compran esos espacios de tierra y los utilizan es para mantenerlos. Para pura conservación. Eh, el tema del turismo, digamos que en Santander uno de los indicadores de competitividad dice que no hemos aprovechado precisamente las áreas protegidas para poder dar a conocer y para poder realizar actividades que estén relacionadas con el turismo. Pero es que depende mucho de los propietarios de los predios y del propósito sobre el cual realmente tomaron la decisión de generar ese proceso de protección, porque pues tiene restricciones y son compromisos. No todos están con la misma interés por el desarrollo de la actividad turística y aprovechar ese predio, digamos, con fines de sensibilización, pero también de alguna manera generación de ingresos. Hay algunos que lo hacen realmente por su plena conciencia ambiental y es respetable, ¿no? Claro que sí. Bueno, otro dato bien interesante es que Santander es el tercer departamento con más páramos en el país. Y esta pregunta va para María Angélica, ya que ella desde su posición como mandataria, pero también como ciudadana que ha crecido en ese entorno, María Angélica, cuéntanos cuál es el valor que tienen estas zonas protegidas, como los páramos y especies como los frailejones. Cuéntanos un poco de este tema, ya que pues tú te mueves en ese entorno. Bueno, Marcela, nosotros, pues la importancia del ecosistema de páramo para nosotros como ciudadanos va mucho más allá de los servicios ecosistémicos que da esta región. Los páramos son fábricas de agua, son retenedores de agua de las lluvias verticales, de la neblina que se presenta en el territorio. Los páramos también purifican el aire porque encapsulan el CO2 que emitimos y son un ecosistema pues muy sensible que le ayuda al planeta a recoger eso que nos sirve y generar un agua pura para toda la ciudadanía. Entonces, eso es la importancia del páramo, pero para nosotros como habitantes del territorio, el páramo tiene una protección mucho más allá de esa importancia ecosistémica. Para nosotros es como la tierra donde nacimos, esa simbiosis que hay entre la tierra y el ser humano que habita el territorio. Entonces, nosotros protegemos muchísimo el ecosistema. Para nosotros, el páramo es fundamental porque nos da la vida, nos da el recurso hídrico. Entonces, para nosotros lo protegemos muchísimo. Muchos de los habitantes del territorio, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, ni siquiera visitaban el páramo porque tenían un gran respeto o tienen un gran respeto hacia el ecosistema. Entonces, para ellos el páramo es un ejercicio, una zona de protección que no se debe visitar, que no se debe alterar, que no se debe, digamos, maltratar. Muchos de nuestros abuelos nunca conocieron ni siquiera una laguna porque no les gustaba visitarlos para allá, no les gustaba visitarlos. Entonces, es importante para nosotros porque nos da esos recursos que nosotros tenemos y que nos permiten a nosotros garantizar pues nuestra vida en el territorio. Entonces los conservamos de esa manera, los cuidamos. Los frailejones son una especie muy especial, es una especie sensible, frágil, crecen 1 centímetro por año y es realmente muy bello ver nuestros pequeños frailejones, nuestros colimitos en el páramo y los protegemos, evitamos que los senderos estén dentro de estas zonas donde hay crecimiento de frailejones. Los frailejones también pues ejercen un papel muy importante en todo el proceso de fabricación del agua en el páramo, porque a través de sus vellos es que se captura es el agua que retienen las neblinas y las lluvias verticales en el territorio. Entonces, para nosotros el páramo es realmente un ecosistema que queremos proteger, pero más allá de los servicios ecosistémicos que presta, es porque es un ecosistema que para nosotros es nuestra casa, en nuestro día a día y nuestra eh, vida familiar con el entorno. Muchas gracias, muchísimas gracias por tu aporte. Lida,
Con esto que estamos hablando de los páramos, de las especies, frailejones, ¿tú consideras que los santanderianos tenemos un tesoro escondido en nuestro ecosistema? Sí, sí, yo creo que sí. Y de hecho, yo estuve haciendo un trabajo en Betas, que es uno de los epicentros en donde hay mucho paisaje bello que está asociado, el- prácticamente el 90% de Betas o todo el municipio es zona de páramo, ¿sí? Y eso lo ponen en encrucijada, digamos, por sus actividades económicas principales, pero también han demostrado que pueden desarrollar y tener un escenario hermoso. Digo, la primera vez que fui, me preguntaron, ¿esto puede ser potencial para el turismo? Y quedé encantada, sobre todo con los espejos de agua, las lagunas de alta montaña y el paisaje. Pero es empezar a entender cuál es el beneficio y cuál es la importancia del páramo que es aquel productor de agua. Y creo que, bueno, los bumangueses lo tenemos completamente claro en ese sentido. Pero como potencial turístico también, creo que es de responsabilidad de empezar a generar un turismo más consciente, más de lo que llamamos nosotros en turismo de tipología de ecoturismo, que es respetuoso completamente y casi que deja cero huella. Es porque somos conscientes del valor que tienen especies como el frailejón, que en diálogo con biólogos nos decían es que son los que captan y ellos tienen un proceso por dice yo, esos son como pelucitas y entonces ellos captan la neblina y la convierten en agua y desde allí es que empieza a gestarse ese flujo, ¿no?, hídrico. Eh, no solamente por la belleza, sino por el valor. Yo creo que es algo simbólico. Decimos, el agua es escasa y en Colombia pues somos el país en el que, digamos, abunda la riqueza hídrica. Santander es uno de los departamentos que también tiene esa riqueza hídrica y la tiene desde la fuente de origen, que son los páramos, son fábricas de agua. La responsabilidad de conservación es grande y los esfuerzos que hacemos no son muchos. Y los esfuerzos deben ser en sensibilización, en educación, para generar un comportamiento distinto, digo, no solo frente al páramo porque nos brinda un beneficio muy importante que es el recurso hídrico vital para la vida, sino también porque nos hace conscientes de la importancia que es el encadenamiento de todas estas especies, porque funcionamos como ecosistema y tenemos que considerarnos como uno más, una especie más de los ecosistemas. Y creo que ahí es un ejercicio de mucha educación. Lida, ¿tú crees que estamos preparados o qué nos falta para generar ese turismo consciente? O sea, que el turista entienda en qué está, en dónde está parado, hasta dónde se le permite, en qué estado estamos nosotros como para poder brindar ese tipo de turismo, qué tan educados estamos, qué tanta información tenemos para lanzarnos a decir, listo, vamos a empezar a hacer estos recorridos por el páramo y estamos seguros de que vamos a dejar huella cero. Pues la forma como se ha dado el turismo y sobre todo en el páramo, sí ha habido resistencia porque sea un turismo de manera espontánea y porque todo el mundo, bueno, esas áreas protegidas en términos de derechos son de todos, ¿sí? Entonces, como yo tengo como ciudadano derecho a usar el área protegida, creo que puedo ir en cualquier momento y comportarme de cualquier manera sin pues, la foto. Hay algunas personas que se bañaban, que creo que eso ya no se permite, pero es más desde el aprecio y no desde la responsabilidad del comportamiento por saber que eso es, en algún momento me decían, eso es como cuando entramos a una iglesia o a un santuario, y decimos cuando entramos a un santuario desde lo cultural, si tuviéramos que ir a algún tipo de santuario o a donde vive, digamos, el Papa, el Vaticano, que decimos tenemos un comportamiento de completo respeto porque es un sitio sagrado, pues eso debería ser el comportamiento en los páramos o en escenarios naturales, más en áreas protegidas, porque es ese respeto, ese silencio, ese comportamiento de cuidado, y creo que hacia allá nos hace falta primero comprender cuál es el valor de esas áreas que nos dan, digamos, tipologías como el ecoturismo. Sin embargo, sí se usa, digamos, comercialmente y se usa porque vivimos entre tensiones entre si conservar las áreas o
o mejorar los niveles económicos de quienes nos usufructuamos de alguna manera del tema turístico, y decimos, y es complicado manejar esas tensiones, porque es decir, hasta dónde debe ir ese uso, y hablamos de establecer medidas como capacidades de carga, por ejemplo, pero creo que es más un ejercicio, la necesidad implica aquí un ejercicio de trabajo conjunto entre las áreas, de poder realizar esta gestión de destino, consciente de que el turismo siempre será un encuentro cultural, siempre, y como ese encuentro cultural, pues quiere decir que nosotros como anfitriones del territorio, pues debemos ser capaces de contarle al otro cuáles son nuestros valores y qué esperamos o qué comportamiento esperamos que tenga en nuestra casa. Es aprender a querer nuestra casa. Creo que ese es el mayor reto que tenemos. Ya se ha despertado un poco el tema de la receta de Santander, creo que nos pone en sintonía y a todos a trabajar, decimos, jalando los esfuerzos hacia un mismo lado, pero sí conscientes de que es esta identidad cultural y este reconocimiento de la riqueza del territorio que tenemos, el que está, bueno, no soy santandereana, pero sí el que pisa tierra santandereano lo es, y así me siento, es saber que hay un escenario geográficamente maravilloso, que hace parte de un país maravilloso y que tiene una apuesta por una responsabilidad hacia el tema ambiental, porque es uno de los países que debe trabajar sobre ese tema de sensibilización, de conservación y de respeto, y eso quiere decir que tenemos que empezar nosotros, por ejemplo, a contarles a otros qué estamos haciendo y por qué este país es tan maravilloso en sus escenarios naturales. Sí, sin duda, entonces Santander sí tiene un tesoro escondido en su ecosistema, en su biodiversidad, en su ubicación y en todo lo que nos has venido contando. Aparte de eso, Santander es destino de 88 especies migratorias. También hay un punto ahí importante de turismo de aves, que se ha ido agrandando incluso en Topocoro. Creo que hay un avistamiento interesante. Además, hay otro dato también muy relevante, y es que el río Magdalena cubre en nuestro territorio de norte a sur, es decir, atraviesa todo el departamento, y creo que todos esos componentes hacen de que el turismo sea una potencia muy importante para nuestra región. Sí. ¿Cuáles esos niveles de competitividad que tú ves, aparte de los que ya me contaste, en la región para que sea cada vez más turística y que podamos como potenciar eso que tenemos ahí, aprovecharlo de una buena manera y hacer parte de este crecimiento como región? Sí, bueno, los retos para el turismo son enormes. De hecho, uno de los aspectos que hay que es ponerle foco, es decir, hacia dónde nos vamos a orientar, porque en un país tan diverso, en un departamento, perdón, tan diverso, el tomar la decisión es difícil, es decir, hacia dónde, cuando podemos apostarle a muchos tipos o muchas formas de turismo. Pero indudablemente yo sí diría, una tendría que ser el tema de turismo de naturaleza, en su amplia espectro, y desde allí, desde tipologías específicas o digo más rigurosas como la del ecoturismo, que ya el ecoturismo es más pensado para aquellos escenarios que son más vulnerables, pero que exigen mayor control y mayor, digamos, organización para poder hacer esa apertura. Es importante entender uno que el potencial que hay en torno a lo natural pues está por su geografía, tanto el país, digamos, todos los paisajes de montaña por la cordillera oriental, pero todos los paisajes ribereños por el río, y además, bueno, tú mencionabas el tema de aves. Es precisamente el tema de aves es tal vez de lo que más ha generado registros dentro de esa biodiversidad, porque pues estamos en un corredor también biológico importante, y pues porque aquí también tenemos, uno de los indicadores es que hay muchos insectos, y bueno, los insectos son también material comestible para otro tipo de especies, pero también todo el sistema de humedales del Magdalena Medio son entornos que facilitan no solamente la presencia de aves migratorias, sino también de aves, digamos, que tenemos asentadas permanentemente. Este ha sido un tema muy interesante en Colombia, se ha tratado de impulsar el tema de avistamientos, porque se vuelve también en un potencial para las comunidades y para poder uno conocer,
pero dos, trabajar sobre cómo nos organizamos para poder darle valor y para poder generar valor y para hacer que los recursos del turismo puedan llegar a comunidades de diferente tipo, y ahí sé que hay diferentes grupos de turismo comunitario que están trabajando sobre el avistamiento como un potencial por los lugares en donde están ubicados. Retos, infraestructuras, yo creo que eso lo vivimos diciendo en todo lado, porque por nuestra geografía, pues la movilidad, digamos que no se vuelve fácil, entonces es necesario establecer esas rutas que hagan fácil o que conecten fácilmente. Retos también digamos que el mejorar la calidad de los servicios y el nivel de profesionalización de las personas. Una de las críticas y de las crisis que tenemos actualmente en los sectores, no solamente en Santander, es que no se concibe, digamos, la formación en turismo como un valor para poder mejorar la competitividad, y digamos, no hay mucho estímulo para que los estudiantes puedan vincularse o para que los profesionales también puedan ser vinculados a todo el sistema laboral. Entonces, hay ahí también un tema de calidad, tiene que ver con que tenemos que hacerlo profesionalmente, porque tenemos que entender que sí es encuentro cultural, pero que eso no quiere decir que nuestros servicios desmejoren o que los que llegan, pues, en determinadas circunstancias podrán entender nuestro entorno y adaptarse a ello, pero en otros casos pues debemos entender que también vienen de estilos de vida y de condiciones distintas que también es necesario mejorar en el país. Eso te iba a preguntar, tú desde tu cargo de la universidad, que tienes unos estudiantes dedicados a este tema, turismo, de hotelería, ¿cómo lo abordan ustedes? ¿Cómo preparan a estos chicos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué salen ellos a hacer? ¿Cómo es el mercado laboral? Porque creo que eso es un punto de partida para que el turismo se vuelva una potencia. Tenemos que tener la gente que sepa hacerlo y que sepa hacerlo bien. Sí, bueno, tengo que decir que amo, yo soy formada, soy profesional administradora turística y hotelera, y yo amo, digamos, la oportunidad que da este campo de este sector, porque son muchos subsectores y como tal, pues tienes la posibilidad de estar en diferentes frentes y con diferentes roles. Tal vez el que mayor se conoce es la hotelería, porque digamos, es la que más importancia tal vez tiene o se da, porque una persona que se queda pues genera la necesidad o el requerimiento de muchos otros servicios, y en torno a eso pues se construye, digamos, el sistema de turismo, de prestación de servicios, y de allí pues su importancia económica, porque es articulación de servicios y de empresas que brindan diferentes servicios. Hay que trabajar mucho también, bueno, el tema de agencias de viajes y toda la construcción de una oferta o de un portafolio de productos de calidad y dirigido o que atiendan diferentes segmentos, también, digamos, es parte del quehacer, y allí debemos trabajar fuertemente, porque la mayor parte de las empresas que son operadoras turísticas y agentes de viajes, que son los que comercializan, pues son empresas pequeñas, son familiempresas o muy pequeñas empresas las que hay. Y de hecho es importante porque deben ser muchas, ¿no? Para que podamos tener un ejercicio de encadenamiento y que Santander, como me preguntabas hace un rato, pueda estar dentro de ese destino que también recibe turistas internacionales. Pues tenemos que encadenarnos simplemente a quienes están también vendiendo y quienes tienen claro, digamos, los requerimientos y las exigencias de diferentes mercados. Creo que allí hay todo un trabajo por hacer y una claridad también en que hay que hacerlo con mucha calidad. Sé que se ha venido haciendo un buen trabajo. El hecho de que esté el buró y que estén, digamos, ya diferentes actores del sector encadenados, habla muy bien de un esfuerzo unificado, que creo que a Santander también le hacía falta. Mucha promoción, por supuesto, hay que empezar a visibilizarlo, pero hacerlo responsablemente. A veces hacer la promoción, decir que ya somos perfectos y que te estamos esperando, cuando a veces no hemos desarrollado las capacidades de casa para recibir el número de personas, pues también no nos deja bien parados, porque cuando lleguen pues se van a dar cuenta que toda la casa todavía no está organizada. Entonces creo que hay diferentes aspectos. Y lo otro que hay que trabajar, que también es un campo de acción muy fuerte para los profesionales del sector, es en la gestión pública del turismo, que son aquellos roles que cumplen los secretarios de turismo o los directores de institutos municipales de cultura de diferentes municipios que quieran apostarle al turismo como parte de una actividad económica. También, digamos, hay un trabajo de gestión muy fuerte que debe ser muy claro.
Sí hay, el campo de acción, digamos, es amplio, pero las condiciones no son las mejores. Y pues bueno, no se requiere necesariamente tener una tarjeta profesional para poder vincularse al sector turístico, lo cual quiere decir que es bueno, porque digamos que muchos deberíamos ser anfitriones y empezar a verlo como una oportunidad, pero también digamos que no es tan positivo para los profesionales que se forman porque pueden encontrar o pueden encontrar un escenario más competitivo por diferentes miradas y diferentes profesionales o no profesionales que están trabajando en la prestación de servicios, porque no son, si bien se necesita calidad, pues el que tú puedas ofrecer un servicio de alimentación, a veces que es lo que el restaurante es digamos mucho más fácil y aunque se requiere exigencia, pues no necesariamente es así en la materialización, entonces se ve como un emprendimiento muy fácil de desarrollar, pero hay que trabajar, digamos, Claro, hay que mucho en conocerlo. calidad. Claro que sí. Hay que conocerlo. Bueno, hablando un poco de todo este tema público, de todos los aportes del sector público, esta pregunta es para las dos. ¿Cuáles de estos proyectos priorizados de turismo para Santander están dentro del plan departamental? ¿Conoces algunos? De pronto María Angélica también ahorita nos cuenta desde su municipio qué está incluido dentro del plan departamental, todo enfocado a turismo. Lida, ¿tú conoces alguno? ¿Sabes de alguno? Sí, sé que el tema de infraestructura es un tema importante, digamos, el fortalecimiento de vías, el desarrollar toda una estrategia promocional que sea mucho más consistente, el hacer presencia en diferentes escenarios de promoción del turismo. Bueno, uno es ANATO, pero no es el único, sino hacerlo en diferentes regiones y aquellos segmentos en donde el departamento quiere tener una apuesta para poder generar flujos turísticos, es participación y eso hace parte, digamos, de una función pública que sé que está muy claramente en el plan de desarrollo. Pero también está el mejoramiento o el fortalecimiento de lo que nosotros llamamos como los recursos turísticos o los atractivos turísticos y eso implica ya todo un desarrollo de inversión, toda una organización también para que sea posible visitar destinos. Sé que el desarrollo, por ejemplo, de un muelle en Topocoro es parte de lo que nosotros llamamos mejora o adaptación del recurso para que pueda prestar servicios, es uno de ellos, pero así como ese hay, digamos, muchos otros. Sé que también hay un ejercicio de organización de lo que ha sido la Corporación del Turismo de la Corporación del Panachi, del Parque Nacional de Chicamocha. Entonces, el que ha sido la Corporación Parque Nacional del Chicamocha, la reorganización de este organismo, porque es muy importante, digamos, como quien gestione, quien maneje y quien vele por el mantenimiento y buen funcionamiento de lugares que pueden ser de atracción, como esos, pero no son los únicos. La inversión también, sé que también hay inversión como la que se ha hecho en Zapatoca con las cuevas, y entonces hay todo un proyecto de conocer, de revisar cuál es el potencial que tenemos y de poder mejorar las condiciones para poder facilitar el acceso y la adaptación de los recursos para poder generar un uso turístico responsable, tanto con el entorno, con las comunidades, pero también con los visitantes. Entonces ese es el reto. Y sé que hacia allí también se está trabajando en esa organización de atractivos y de entidades para poder hacer una mejor gestión. Perfecto, Lida. María Angélica, cuéntanos ahora un poco desde el municipio de Betas, ¿cuáles son los planes que tienen ustedes a nivel turístico que estén dentro del plan de desarrollo departamental? Bueno, pues como municipio nosotros pues tenemos la gran fortaleza de tener un hermoso ecosistema. Estamos trabajando en implementar el plan sectorial de turismo que ya está formulado desde el 2019 con el fin de lograr nosotros articular las acciones del municipio y del departamento, mejorar la oferta turística y sobre todo reglamentarla para que el impacto ambiental pues sea lo más mínimo posible, pero que también generemos una utilidad para las personas que están involucradas dentro del sector turístico. Pero también considero que el reto más importante que debe conectar a Santander, al departamento de Santander, con el ecosistema de Santurbán, es involucrar a toda la provincia dentro de un gran proyecto de turismo. Siempre lo hemos hablado en la provincia de una ruta del agua y el oro,
Hoy tenemos una corporación que se llama 36 Emociones, que vincula a los 6 municipios, a operadores turísticos de los 6 municipios, porque decimos que Sotonorte son 6 rutas, cada ruta con 6 atractivos turísticos, y que eso impulsa 36 emociones en el visitante. Entonces la idea es impulsar esta ruta que involucre a los municipios de Betas, de California, Suratá, Matanzas, Charta y Tona, cada uno con un atractivo turístico diferente. En el caso de otras, pues obviamente tenemos el páramo, la majestuosidad de las lagunas, de los frailejones, el paisaje. Pero, por ejemplo, en California tenemos el Pozo de San Antonio, en Suratá tenemos un turismo más agroecológico, Matanza también ya tiene un desarrollo hotelero, Charta y Tona, y pues queremos conectar la provincia como un eje turístico de Santander. ¿Por qué? Porque somos una provincia muy cercana al área metropolitana de Bucaramanga, que tiene una oferta amplia en paisaje, en atractivos turísticos y culturales. Cada municipio se distingue por alguna situación, pero que al final conecta en una sola cultura que tenemos en el territorio que debemos explotar. Y pues obviamente necesitamos muchas inversiones. Con el gobierno departamental estamos logrando compromisos en materia de rehabilitación de vías, de mejoramiento de las vías secundarias, que son también necesarias para el desarrollo del turismo, y de potenciar el turismo en todo Sotonorte, con la premisa pues de que somos unos municipios ricos en agua, porque tenemos el páramo allí, pero también tenemos riquezas en oro, en el sector agropecuario, tenemos riquezas culturales que debemos explotar. Bueno, muchas gracias, Angélica. Bueno, aquí les voy a dar otro dato importante, y es que Santander es el cuarto departamento con mayor producción de petróleo y además es el tercero con mayor número de reservas probadas. Esto nos lleva a que Santander es un albergue potente de ecosistemas de ciencia, de tecnología y además de innovación en materia de transición energética. Esto pues creo que es otro tesorito escondido que tenemos ahí, que de pronto no conocemos y no sabemos utilizarlo de la manera correcta. Entonces lo nombro porque creo que es un dato interesante, importante, y que tenemos que tener ahí en el radar nosotros también en temas de biodiversidad, ecosistema y demás, pues que lo tenemos ahí en nuestro territorio. Hablábamos en el inicio, cuando estábamos hablando de los páramos, de todos los recursos hídricos que tiene el departamento, pero casualmente hay municipios, dentro del departamento que tienen escasez de agua. Y es un tema bien complejo porque, por ejemplo, Barichara, que es el pueblo más bonito de Colombia, creo que uno de los sitios más turísticos que tenemos en Santander, pues tiene unos problemas bastante complejos de agua. Y creo que esto también influye en que el turismo tenga unas limitaciones en este sector, pudiendo ser pues una cosa tremenda. ¿Por qué tenemos esos problemas? ¿Cómo creen ustedes que podemos soportarlo? ¿Cómo creen que podemos ayudar a que esto no pase, teniendo todos estos recursos hídricos que tenemos en el departamento de arriba abajo? O sea, estamos... Sí, dice uno, en algunos porque abundan y en otros porque hay escasez. Creo que es el trabajo conjunto y el poder reconocer al otro. Hay municipios que pueden ser proveedores de estos servicios ecosistémicos para esas poblaciones que no hay, que especialmente están ubicadas y digamos que allí hay otro valor grande en un ecosistema que es un bosque seco tropical, que es el Cañón del Chicamocha. Ese ha sido tal vez el atractivo más emblemático y característico, identitario de los santandereanos, porque es paisajísticamente un espectáculo natural. Pero los municipios, claro, llueve poco, están ubicados, digamos, en toda esta área en torno al Chicamocha, pues esa es una de las grandes debilidades, y ahí es donde nosotros llamamos hay que generar mejoramiento de infraestructura. Entonces cuando decimos es mejoramiento de infraestructura, digo, no solamente es vías, es conectividad, sino también es servicios básicos, ¿no? Alcantarillado, acueducto, electricidad, y de allí que proyectos como el que mencionabas de apostar a las nuevas
energías, es necesario, sobre todo en lugares que es difícil, digamos, llevar este tipo de servicio de conectividad. Sé que en el tema de mejorar las condiciones de abastecimiento de agua potable, el proyecto de Alpes Andes, que se está trabajando también con recursos de cooperación internacional, ya digamos que genera un segundo proyecto que es para poder tener una gobernanza del agua y generar esos acuerdos entre municipios que tienen demasiada recurso y digamos que pueden abastecer a otros para poder hacer un acueducto regional, pero pues son acuerdos, y yo creo que esas tensiones o esas diferencias que a veces tenemos o esos límites, digamos, que tenemos entre municipios, pues también deben tener otra mirada para generar realmente acuerdos que generen beneficios para todos. Unos tienen mucho potencial. Barichara hace parte de los 3 pueblos patrimonios que hay en Santander, pero ha sido declarado y ha sido promocionado como el municipio más lindo de Colombia, y digamos así se reafirma. Pues sin embargo también tiene sus propias dinámicas de tensiones, de pros y contras, de cómo lo vemos, y cómo lo vemos desde los locales, pero también cómo lo ven los de afuera y cómo lo ven los operadores, porque son miradas que hay que generar en concertación para decir qué queremos y que todos nos sintamos cómodos con ese uso de casa común. Pero sí es uno de los municipios que, digamos, a pesar de que tiene una gran dinámica turística, sí tiene esa gran debilidad, pero pues está dentro de ese proyecto que pretende solucionar el agua, no solamente para Barichara, sino para Los Santos, que también es otro de los municipios difíciles, Aratoca. Bueno, ahí tenemos, digamos, a varios de los municipios del Cañón del Chicamocha vinculados, y este segundo proyecto que se está desarrollando a través de procesos de investigación que sí tienen que seguirse desarrollando, porque es mejorar la calidad de vida de las personas en la provisión de diferentes servicios a través de proyectos y de recursos canalizados por la gestión de proyectos que mejoren nuestra situación, ¿no? Y sí están organizados para poder desarrollar la gobernanza del agua y para poder abordar con la construcción de un tema de acueducto para los como 10 municipios también que tienen dificultades, especialmente en algunas épocas del año, ¿no? Sí, ese es uno de los objetivos de la receta, y por eso fue creado, y por eso biodiversidad es uno de los ingredientes principales, pero el objetivo general es trabajar unidos, y creo que eso es lo que hace falta incluso en este ingrediente, o sea, que los municipios puedan trabajar unidos para que, lo que tú decías, los que tienen el recurso puedan soportar a los que no lo tienen, y haya un gana-gana que finalmente es para todos, porque es para la región completa. Claro. De hecho, dentro de todo este ejercicio por el tema de sostenibilidad o de los objetivos de desarrollo sostenible, lo que primero reconocen es unas prioridades marcadas por los digamos, por aquellos objetivos que están relacionados con los recursos fundamentales o con la geografía y con el funcionamiento de ecosistemas, es decir, como los insumos básicos que son territoriales, y hay unos límites específicos. Pero también los objetivos, digamos que lo que predomina también en ese tema de sostenibilidad es que pueda haber un propósito de mejora de las condiciones de las personas que vivimos en los territorios. Uno, entender el territorio, conocer sus límites, saber cuáles son las necesidades de las personas que habitan esos territorios, y utilizar herramientas que son los últimos, como el turismo, que es un medio que se vuelve muy potente porque tiene la capacidad de jalonar mejoras para diferentes otros servicios, ¿no? U otros sectores económicos. Entonces aquí en el turismo, digamos que uno puede ofrecer, así como puedo ofrecer turismo de naturaleza, pues también puedo ofrecer turismo industrial si se desarrolla el tema del petróleo en Barranca Bermeja y hay una potencia también allí en torno a ello, pues es, digamos, aprendizajes de contarle al mundo o contarle a otros actores interesados o visitantes interesados qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos gestionando mejoras para nuestro bienestar en nuestro territorio, de una manera que estemos todos incluidos, porque de eso se trata también el hablar de un territorio incluyente, es decir, que estemos pensando en que todos tenemos unas condiciones dignas, ¿no? Unas buenas condiciones, y que se mejora la calidad de vida, pero unísono, o sea, en un territorio próspero. Y para eso, pues no es solamente un actor, un esfuerzo, sino esfuerzo de todos jalonando hacia un mismo lado, ¿no? Es que además tenemos a hora y media Bucaramanga, Topocoro, que son 7.000 hectáreas de agua
que es una cosa impresionante, que ese es un sector que se está empezando ya a mover. Yo hace poco estuve en Topocoro y creo que el tema hotelero está todavía muy virgen en esa zona, pero creo que va a empezar a tomar una fuerza. Y yo quisiera que de pronto, Lida, tú, si lo sabes, ¿cómo hacemos para que este embalse de Topocoro pueda funcionar para estos municipios que necesitan del agua, ¿no? De este riego hídrico? ¿Para eso está este embalse ahí o cuál es el motivo de este lugar? Pues bueno, yo lo que tengo entendido del proyecto Topocoro es más un proyecto de generación de energía. Es más, digamos, agua no tanto para el acueducto, digamos, para abastecimiento de familias, sino es más para generación energética. Entonces creo que pues es uno de los importantes porque es también una apuesta en esa producción y hablamos de los ecosistemas y de los beneficios ambientales. Bueno, ese es un ejemplo claro de un beneficio ambiental, digamos, dado por esa riqueza hídrica de fuentes como las que hay allí en Topocoro. Sin embargo, cuando hablamos de turismo, pues claro, el escenario de Topocoro y con ese espejo de 70.000 hectáreas, de 70.000 metros, bueno, de 70 hectáreas allí. Sí. Sí es necesario reconocer que cambió el paisaje. Y claro, el paisaje de agua generalmente siempre ha generado una respuesta muy positiva del público. Entonces, en estudios que se han realizado de cuáles son los paisajes que más gustan, casi siempre están involucrados aquellos en donde hay agua y eso pues se vuelve en un entorno muy agradable, no solamente por la visión, digamos, la riqueza de contemplación, sino por las actividades deportivas o de diferente tipo que se pueden realizar allí. Sé que se ha desarrollado, sé que ha habido acuerdos de ISAGENI y otro tipo de entidades, Cajazán, Confenalco, están haciendo apuestas importantes en ese trabajo y poder gestionar ese escenario de Topocoro de una manera un poco más concertada. Sé que hay diferencias y bueno, no puede tener uno contento a todo el mundo, pero creo que cada vez más se están generando esa unión, se están sumando esfuerzos para reconocer que es un recurso que debe beneficiar a muchos, pero debe hacerse en la gestión o el desarrollo de servicios, en el caso del turismo, de una manera controlada, responsable y muy segura, ¿cierto? Porque a veces, no sé, por ejemplo, se ofrecen excursiones de embarcaciones sí, o que no cumplen que no garantizan, digamos, la seguridad de quienes van a estar allí y eso genera un riesgo que no es sano, ni para los prestadores de servicio ni para el destino y por supuesto que se convierte en una actividad que puede ser más negativa que positiva si no se establecen las medidas, la preparación ni las condiciones necesarias para poder ofrecer ese tipo de servicios. Entonces, así como ese pueden ser muchos y pueden ser muchos los actores que puedan aprovechar la riqueza paisajística de Topocoro, acompañado de instituciones que, digamos, velan por el bienestar de ese recurso, pero pues es necesario, vuelvo y digo, trabajar unidos, en concertación, digamos, de diferentes actores. Allí si no estoy mal, son 5 o 6 municipios los que están allí también involucrados. Entonces quiere decir que es un trabajo de gestión en la que deberían hacer parte las administradores locales de esos 5 municipios para decir cómo el turismo, qué tipo de desarrollo turístico le vamos a dar, cómo vamos a trabajar en gestión de recursos, que cada uno ponga una parte y cuáles van a ser las prioridades para poder favorecer a quienes, digamos, están cercanos al embalse y de allí a todas sus cadenas de valor. Pero es eso, es un acuerdo para poder hacer una gestión conjunta de recursos como este. Sí, son diferentes retos. Entonces, uno es el tema de infraestructura, el otro es el tema de formación, control, y hay otro tema que no lo hemos tocado y es el tema de prevención de desastres, que también puede pasar en nuestro territorio. Alcaldesa, hace poco tuvimos un incendio forestal en Santurbán, que fue noticia mundial y pues esto fue bien complejo pues, para la zona. Cuéntenos un poco
cómo lo manejaron, en qué estado está. Queremos saber un poco de temas de prevención del riesgo y cómo están trabajando para que estas cosas, para que estos desastres pues se puedan evitar dentro de lo posible. Sí, pues el incendio se presentó en área de jurisdicción del municipio de Tona, valga hacer la aclaración. Pues lo que se hace es que los mecanismos de emergencia, pues desde lo municipal hacen una reacción. Si esa reacción es insuficiente, pues se escala a lo departamental y demás. Desde el municipio de Betas apoyamos con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, que es uno de los cuerpos voluntarios más desarrollados de la provincia y de Santander. Es un cuerpo de bomberos que pues tiene buenos equipos y tiene unos buenos personal que colabora muchísimo, pero lo importante fue que se generó una reacción inmediata ante la emergencia, pese a que duró muchos días. Hubo un buen apoyo de la Gobernación de Santander, de las entidades nacionales y demás. Entonces, es un ejercicio que nos deja varias lecciones aprendidas. Lo primero de ellos, pues que tal vez en el ejercicio de la transición de los gobiernos municipales y departamentales, que estábamos todos en ese proceso de transición, hubo falencias en materia de prevenir este tipo de riesgos, sobre todo de incendios, cuando ya veníamos de una temporada seca desde el año pasado. Entonces, hoy en día ya prendemos las alertas de manera temprana, tenemos dentro de los consejos municipales de gestión del riesgo unas reuniones mensuales que nos permiten a nosotros evidenciar cuáles son las zonas que están en mayor riesgo de sufrir un incendio de este tipo, cuáles serían esas amenazas, que no es solamente, digamos, los visitantes y los residuos que puedan llegar a dejar, sino también hay amenazas eléctricas, hay amenazas de todo tipo. Entonces, nosotros estar alertas visitando las zonas junto con el cuerpo de bomberos, los organismos de gestión del riesgo, para evitar este tipo de incidentes. Y sobre todo también en el caso de Betas, nosotros nos apoyamos mucho en las comunidades. Entonces tenemos una muy buena conexión con los presidentes de Junta de Acción Comunal, con líderes comunitarios que nos ayudan a ser observadores del territorio sobre aquellas amenazas que puedan verse entre el territorio, no solamente en materia de incendios, sino también de deslizamientos, crecientes de ríos y demás, que nos permitan a nosotros atender cualquier emergencia. Entonces, hoy en día estamos más preparados para atender este tipo de situaciones, y pues siempre tenemos una muy buena conexión con la Oficina de Gestión del Riesgo del departamento, que nos permite a nosotros articular acciones en toda la provincia y en todo Santander para controlar este tipo de emergencias, pero también para prevenirlas. Entonces, hoy en día se han fortalecido también las capacidades de los coordinadores de gestión del riesgo. Ellos han sido capacitados, formados, están en permanente contacto con el Comando de Incidentes Departamental, y así nos permite a nosotros atender mejor una situación de estas, pero también nos permite prevenir. Se previene también estableciendo normatividades ya en los municipios aledaños, está en Betas y en los municipios aledaños está, digamos, prohibido hacer fogatas, está prohibido el uso de ciertos elementos en zonas sensibles y demás, y eso nos ha permitido prevenir este tipo de conflagraciones que no se presenten nuevamente en el territorio. Bueno, esta pregunta es para las dos. ¿Conocen o me pueden nombrar alguna práctica económica sustentable que se esté aplicando actualmente en Santander, o que ustedes conozcan o recomienden aplicar para que el papel del ecoturismo cobre preponderancia? Bueno, a mí me gusta mucho el ejercicio que ha venido haciendo Charalá. Creo que Charalá tiene, hace, digamos, un rato mencionaba que hay dos áreas protegidas importantes. Una es el Parque Nacional de los Yaraguíes, y la otra es el Santuario de Fauna y Flora de Guanentá, Alto Río Fonce. Charalá es uno de los municipios que tiene una parte de su territorio con este Santuario de Fauna y Flora de Alto Río Fonce. Y ellos están trabajando con comunidades en la protección, en el registro, en el conocimiento, en el monitoreo de áreas,
la última vez que estuve, solo que son comunidades y dice uno, les toca trabajar a veces con las uñas y allí dice uno, ese tipo de esfuerzos vale la pena acompañarlos muy fuerte, porque en tema de prestación de servicios, pues no es una zona que tenga los hoteles, digamos, con todas las comodidades, sino ya es otra naturaleza de posibilidades de hospedaje. Pero territorios como Charalá y la organización que se está teniendo a través de sus asociaciones, Agrosolidaria, digamos como uno de ellos, es comunidades organizadas, conscientes de la bondad y del valor del escenario que tienen y muy responsables, digamos, en ese conocimiento, pero también en el aprovechamiento. Entonces ellos ya están desarrollando sus propios mecanismos para poder brindar la experiencia de la Ruta del Roble, por ejemplo, y ellos han sido modelo referente de este tema de ecoturismo porque son comunidades empoderadas. Sé que hay iniciativas que deben fortalecerse. Tenían el orquidiario, por ejemplo, como uno de los estrategias de recuperación de especies y decir, hay una cantidad de especies en temas de orquídeas en torno a un escenario como ese que le ha dado al municipio pues ser uno de los que más biodiversidad registra en el sistema de información de biodiversidad de Santander, y es porque tienen un sistema también de monitoreo, de control y de apoyo de comunidades que se ha ido formando con profesionales de disciplinas de la biología en sus diferentes áreas, y sé que también hay registros de aves y de diferentes especies que ya están, digamos, que ya convierten, y ya la conversación de jóvenes o de comunidad local es a nivel de par a par con científico. Entonces dice uno, estos se vuelven ejercicios muy lindos porque hablan de esos diálogos de saberes y de ese interés común en la gestión de un área con gran responsabilidad, y que ofrece la posibilidad de que las comunidades también desde esos saberes pues mejoren y generen ingresos que también los necesitan para poder mejorar sus condiciones de vida. Ejemplos como eso, digamos, podría decir uno, son prácticas que conllevan a decir aquí hay sostenibilidad, desde la forma como prestan el servicio hasta cómo se han organizado, y es un diálogo permanente que yo pondría como un referente, como un modelo bien interesante de trabajar o de por lo menos descubrir y seguir. Ese ha sido ejemplo también para otros en el departamento, pero pues que no han tenido, digamos, tanto evolución porque los flujos de turismo pues son pocos, ¿no? Claro. Y aquí es nosotros conocerlos y empezar a también ser embajadores de esas buenas prácticas, son formas de ayudarlos a difundir como buenos destinos y buenas prácticas en temas de turismo de naturaleza en este caso. Claro que sí. María Angélica, ¿y el municipio de Betas qué prácticas económicas sustentables están llevando a cabo o cuáles tú recomendarías? Bueno, y por último, también va para las dos, ¿con qué frase venderías tú a Santander para que el turismo sea como el asta del departamento y diga, aquí lo tenemos todo, somos una tierra biodiversa, vengan, visítenos, tenemos de todo para todos? O sea, qué frase podrías, pues dirías tú para vender a Santander? Uy, no, esa es una pregunta muy difícil, pero a mí, digo, no soy de Santander, pero yo sí siento que la alusión que tiene Santander del que pisa tierra santanderiana, es santanderiano, debería ser el sello, porque así lo hace sentir, así lo hace sentir a nosotros, digamos que no somos santanderianos, que dice uno, ya soy un santanderiano más, pero creo que esa debe ser una frase que debe estar porque es simbólica de la forma como se recibe en Santander a las personas, y decir que lo tenemos todo, sí, pero pues en Colombia, digamos, hay muchos departamentos que podrían decir lo mismo, ¿no? Entonces es el dejarse sorprender por un destino completamente maravilloso, biodiverso, tanto cultural como geográficamente. Entonces, yo creo que nos toca trabajar mucho para decir con qué frase nos identificaría mejor, pero yo le pondría en el apelativo también de la frase que sea, a ese que es sello del departamento y que marque identidad. Ese creo que es un buen ejemplo. Perfecto. María Angélica, ¿qué frase utilizarías tú? Yo creo que lo que define a Santander es la diversidad que tenemos en el departamento. Somos un departamento que podemos pasar de diferentes climas, del clima más cálido como es
Barrancabermeja, al clima más frío como es Betas. Tenemos diversidad en clima, en flora, en fauna, en culturas. Las culturas que tenemos en diferentes zonas del departamento son totalmente diferentes y esa diversidad es lo que debe permitir que Santander sea un eje de desarrollo en materia de turismo, pero de un turismo de una altura significativa que muestre y permita explotar esa cultura tan maravillosa, porque en Santander tenemos muchísima cultura, desde el bocadillo en Vélez, el mismo tiple veleño, en el caso de Sotonorte tenemos una cultura minera muy arraigada, que pese a que mucha gente pues la discrimina, es una cultura muy particular de cómo genera estas culturas de cada territorio, un lenguaje, unas costumbres, un día a día que debe ser lo que permita que Santander sea un eje de desarrollo. Entonces creo que es la diversidad de culturas, de formas, de climas, de comida, que nos permite a nosotros ser un eje de desarrollo de turismo en todo Colombia y en el mundo. Bueno, muchas gracias, Lida. Muchas gracias, María Angélica. Fue una conversación maravillosa. Creo que todos aprendimos mucho acerca de la biodiversidad de nuestro departamento, de que realmente es el tesoro escondido que tenemos como región y que debemos aprovecharlo para seguir siendo grandes y para seguir trabajando unidos. Los esperamos en los próximos episodios y muchas gracias por acompañarnos hoy. Eres el coraje y la inspiración, cordillera que atraviesa mi pecho, como el ave surca el viento en el cañón, se despierta fuerte en mí este sentimiento, siento orgullo al contemplar